la gobernación respectiva, la realización de la actividad con cierta información sobre por dónde se va a desarrollar, quiénes van a hacer uso de la palabra, etcétera. ¿Qué puede hacer la Intendencia? La Intendencia no es que autorice o no autorice, sino que lo que autoriza es el trazado propuesto. ¿Ya? Y la Intendencia le puede poner condiciones al ejercicio de ese acto que en sí mismo es un derecho. Por una razón muy simple, ¿ya? Porque evidentemente cuando usted está usando un bien nacional de uso público, es un bien de todos. Y por lo tanto, tienen derecho a usarlo los manifestantes, por cierto, pero tienen derecho a usarlo también quienes no son manifestantes, quienes están caminando por ahí, transitando por ahí. Entonces la idea ahí es complementar, es armonizar los derechos de uno y de otro, porque todos tenemos los mismos derechos. Ahora dentro de eso, si la Intendencia autoriza el trazado o propone un trazado alternativo y se cumple, no hay problema, está legítimamente realizada la manifestación. Pero si se infringe eso, el mismo Decreto Supremo 1086 lo que dice es que puede la policía disolverlo. Ahora, desde el año 1983 a la fecha no ha habido ninguna iniciativa que al menos yo conozca en orden a reemplazar o modificar esta norma, que por lo menos es bastante prudente, bastante razonable. Ahora, ¿cómo se separa la ley claramente, que no se preste a confusiones, entre el incidente que genera producto a veces de circunstancias no controladas? Cuando una persona convoca, puede haber tomado las precauciones, pero verse desbordado. En ese caso, ¿qué pasa con el convocante? Penalmente no responde. Lo digo de inmediato. Lo digo de inmediato porque tiene que haber previsto eso. Y eso, la previsión, que es muy importante en materia de responsabilidad penal, evidentemente los jueces no pueden meterse en la cabeza de una persona, no pueden, pero se extrae, es un juicio que es la consecuencia de un juicio que se hace a partir de ciertos hechos. Ya, evidentemente, si el hecho fue público, si se llamó públicamente, si se sabía y se dijo en el debate que iban a haber tales y cuales desmanes, en fin, si las consecuencias permiten suponer que era un hecho previsto, ni siquiera previsible, digo previsto, o sea, en sentido actual, ¿no? Si era previsto, entonces pasa a ser delito. ¿Ya? Y si no era previsto, no es delito. Correcto. ¿Okay? Otro caso de gente que participa, por ejemplo, generalmente está autorizada una marcha, pero se desvía. Si esa persona se va por otra calle, si genera algún tipo de manifestación de bloquear el acceso y el paso a los buses, está interrumpiendo un servicio derecho a los demás. ¿Qué tipo de sanción podría llegar a corresponderle por ese tipo de incidente? No estoy hablando entonces del ataque con piedras contra alguien o golpear a alguien, pero sí impedir el normal desarrollo de una actividad en una ciudad. Hablamos de la responsabilidad, que la responsabilidad penal es personal primero, o sea, si en una manifestación hay personas que lo están haciendo, están actuando pacíficamente, no tienen que preocuparse de su intervención, ¿no? Pero hay quienes actúan o realizan desmanes, ya causan daño, etcétera, sí tienen que preocuparse porque ellos sí pueden dar responsabilidad. Hoy día, en el tipo actual, en la norma actual, la pena es una pena alternativa, es o presidio menor medio, o sea, de 541 días a 3 años, hoy día, o bien una multa, que es una cierta inconsecuencia, porque cuando hay penas alternativas son con penas de una cierta gravedad cercana, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia muy grande. Lo que hace el proyecto es tomar la pena, simplemente la pena privativa de libertad. Y en relación al anteproyecto que le sirvió de base, es la misma pena, la misma sanción, pero incluso es más suave porque el anteproyecto tiene una pena complementaria de multa. ¿Okay? Y lo último, ¿qué pasa? Porque lo que más polémica ha despertado el escenario eventual de ver escolares finalmente potencialmente condenados. ¿En qué circunstancia la toma de un colegio, de una universidad o de algún tipo de establecimiento, puede ser un tribunal de justicia, una oficina pública, puede llegar a ser constitutivo de una pena de prisión? A ver, yo le voy a explicar. En el Código Penal Español, que en esta parte se tomó como inspiración, la invasión de edificios, dice el Código, ¿no? Edificios en general, ¿no? Es con motivo de una manifestación, de un desorden público, es delito en España. ¿Okay? Aquí va a pasar lo mismo. ¿Okay? Hoy día también podría ser, depende cómo interpretemos la norma vigente. Sí. ¿Okay? Va a ser delito en la medida en que el acceso a este lugar, ya sea un colegio, ya sea una universidad, ya sea un establecimiento municipal, ya sea una iglesia, lo que sea, ¿no? Ya sea violento, sea con fuerza. Si es pacífico, evidentemente no es un delito. Pero, por ejemplo, si entran sin romper vidrio, etcétera, pero se ponen en la puerta y no dejan entrar. No, eso no es violento, eso no es violento, eso no es violento.
Pero romper la puerta, forzar las cadenas, echar abajo una reja, evidentemente que sí. Y en ese caso, ¿cuál sería la tipificación Es la misma. y el tipo de sanción? Es la misma. Para los adultos, para que hagamos una distinción. Los mayores de 18 años ya es la misma pena actual, privativa de libertad, o sea, entre 1 año y medio, 541 días, y 3 años. ¿Qué pasa ahora con los adolescentes? Porque aquí se han dicho muchas cosas Sí, por eso bastante equivocadas, ¿no? He escuchado opiniones incluso de profesores universitarios diciendo que se está criminalizando a los niños, que esto infringe la convención del niño porque se castiga con 3 años a los niños. Eso no es cierto, no es nada cierto. Mire, los adolescentes, o sea, las personas que tienen entre 14 y 18 años, hoy día en Chile son responsables conforme a la ley de responsabilidad de los adolescentes. Bien. La ley de responsabilidad penal de los adolescentes establece un catastro de penas distintas. Son penas distintas. Algunas son privativas de libertad, las menos, ¿ya? Y la mayoría son penas que ponen el énfasis en la recuperación del menor. Porque si hay alguien que puede recuperarse son precisamente los adolescentes. Por ejemplo, la reparación del mal, por ejemplo, hay varias sanciones de estas. Para determinar esas penas hay que hacer un cálculo bastante complicado. Hay que tomar las penas de los adultos, bajarlas en un grado y luego transformarlas, convertirlas en las penas especiales de la ley de responsabilidad penal adolescente. Yo le puedo decir que respecto a estos adolescentes, por este proceso, por las penas que están propuestas en el proyecto, no van a ir a la cárcel, sino que van a tener penas alternativas. ¿Okay? Penas que son propias de la ley de responsabilidad penal de los adolescentes. Pero son penas, son penas. En caso que me refiero a hechos de violencia. Sí, por supuesto, de violencia con algunas de estas consecuencias que están en el proyecto. Universidades, por ejemplo, muchas universidades están tomadas en estos ratos. ¿Estarían infringiendo la ley quienes tienen tomado una universidad? Pueden estar infringiendo la ley desde el punto de vista de que hay un delito de usurpación de inmueble que está en el código hoy día. Correcto. Ya, que se aplique o no se aplique ya es un problema, es un problema distinto. ¿Ya? Y eso es ilegítimo, o sea, ocupar un inmueble ajeno, o mantenerlo ocupado es ilícito, aunque no sea delito, pues es ilícito, ¿no? ¿Qué pasa hoy día con la universidad? Bueno, si el acceso a ese lugar, conforme al proyecto de ley que se propone, fue violento, cabe dentro del delito. Por un grupo de personas, no por una sola persona que hizo un desorden público, es un desorden tumultuario, ¿no? Y si en cambio no fue violento, puede ser ilícito, puede autorizar el desalojo por su ilicitud, pero no es delito. Nadie se va a ir preso con eso, ni nada por el estilo. Esa es más o menos la lógica con que funciona el proyecto. Vale decir, separar, decir, mire, en esta cosa que tenemos ambigua, hoy día castiguemos solamente los hechos graves, las perturbaciones graves al orden público. Y se definen una a una para que haya claridad. Esta y esta otra. Interrumpir servicios públicos, como agua potable, alcantarillado, etcétera, ¿no? Invadir, ocupar, saquear edificios, digamos, en términos genéricos, interrumpir el tránsito de las personas, etcétera. Son un catastro de 5 o 6 conductas: usar armas de fuego, utilizar armas explosivas, químicas. Consulta, porque es casi anecdótico. ¿El ser encapuchado se consideraría una suerte de agravante? A ver, hoy día es un agravante. En el Código Penal, respecto a los delitos contra las personas, es un agravante que consiste en usar premeditación conocida, es el código, o astucia, fraude o disfraz. ¿Qué es lo que se hace? O sea, si se llegan disfrazados para esconderse. No es andar disfrazado al Pato Donald, no. Lo que ocurre es que disfrazado es ocultar la identidad mediante un disfraz. Se toma ese agravante que está hoy día solo contra el delito contra personas y se lleva a los delitos contra el orden público, ¿ok? Y se le da un efecto un poco más intenso. Lo voy a explicar en un problema técnico. Si la pena es 1 grado, como el caso que estamos conversando, que va entre 541 días y 3 años, se parte por la mitad de la pena y se le aplica la parte superior. ¿Okay? Si la pena es compuesta, como pasa con otros delitos, no se aplica, compuestas son varios grados, ¿no? No se aplica el grado más suave, sino que los grados más altos. Es un tema técnico, pero básicamente es eso. Don Juan Domingo, muchísimas gracias. Muy bien. Juan Domingo Acosta, abogado, que ha explicado este proyecto de ley que ha despertado ya una importante polémica y que están opinando todo el mundo, abogados, los dirigentes estudiantiles, todo, para que usted se empiece a informar. Va a ser el primer debate de este tipo de temas en democracia. Vamos a una pausa.